bien es cierto, hay muchas personas que rechazan el Evangelio, que si queremos extenderle un volante desde lejos nos ponen la mano y nos dicen no, nos miran con cólera, mucha cólera, es cierto. Gracias a Dios nosotros ya estamos curtidos en eso y para nada nos afecta. Nos han cerrado la puerta, nos han mirado mal, en fin, muchas cosas que tiene que pasarnos en nuestro quehacer cristiano y son necesarias también para la edificación de nuestro carácter. Pero con la gracia y la misericordia de Dios son más los que no conocen. Son más aquellos que con la pregunta ¿sabes lo que es el plan de salvación? Responden no sé. Y cuando tú le dices voy a explicarte, te reciben con agrado. Son más aquellos que cuando le dices ¿sabe por qué murió Cristo en la cruz? No conocen. Y sus corazones arden de la felicidad cuando les explicamos. Son más aquellos que reciben con mucho agrado cuando le comentamos que Cristo viene pronto por segunda vez. Toda la teología más rebuscada que el hombre puede tener, o los escritos más complicados, o los enredos teológicos en los cuales estamos viendo ahora y evidenciando, quedan en el polvo de la tierra, como el Señor nos va a mostrar cuando le hicieron la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? El Señor quiera tomarnos y conducirnos verdaderamente por el camino donde vamos a poder extender en un evangelio genuino, un evangelio que pueda trabajar en el corazón de las personas, que Dios nos utilice convenientemente. Bienvenidos mis queridos amigos, ya estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Un día más, un día bendito más junto a ustedes. Reciban todos un cariñoso saludo de parte de este pequeño equipo que está conformado por los siervos de Dios que luchan. No solamente somos los que estamos acá en la pantalla, sino somos muchos a nivel mundial, aquellos que miran, aquellos que comparten, aquellos que animan. El maestro también que ha tomado al Señor como instrumento. Yo estoy acá de paso nomás, pero mientras estoy lo gozo mucho y me regocijo en el Señor. Vamos a estudiar la lección 19, sábado 11 de mayo del año 2024. Una lección tan profunda. El Señor tiene sus tiempos, tiene el momento necesario que nos tiene que hablar. Justo ahora necesitamos que nos explique acerca de cómo actuó y cómo trabajó la iglesia de Éfeso. Todos sean bienvenidos, oremos. Gracias Señor por haber llegado hasta este momento, lo necesitamos tanto. Tu bendita palabra en nuestra vida es lo único que en estos tiempos nos da felicidad. Que trabaje Señor en nuestra vida, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a cimentarnos en ti y que nada nos conmueva Señor, que estemos firmes siempre creyendo de que tú vienes y nos vas a utilizar convenientemente para la salvación de las almas. Ayúdanos a abrir nuestros ojos para ver cómo actuaron tus hijos en los tiempos más complicados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Éfeso era un gran centro comercial. Era una ciudad dedicada al comercio. Su puerto permanecía repleto de barcos y en sus calles se agolpaban gente de todas las naciones. Por tanto, era una ciudad totalmente idólatra, donde yacía gente de diversas culturas y tradiciones, y también de costumbres, donde los hechiceros obtenían grandes sumas de dinero con la magia que practicaban. De igual manera, los artesanos que fabricaban y vendían objetos de la diosa Artemisa o la diosa Diana, ellos ganaban mucho dinero,
Y en esa ciudad pagana, mi querido hermano, Pablo veía un gran campo misionero para sembrar la palabra de Dios. Era en Éfeso, en donde Pablo luchaba contra toda esa maldad. Hechos capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahora, ¿te has puesto a pensar si se puede vivir en una vida cristiana genuina sin la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es vivir con el Espíritu Santo? Pablo es muestra de cómo vivir con el Espíritu de Dios. El vivir de manera genuina es hacer la voluntad de Dios, tal cual lo hizo Pablo. Pablo predicaba casa por casa, en público y en todo lugar. Hasta con lágrimas enseñaba, exhortaba y reprendía a los creyentes para que siguieran firmes en su fe. En verdad que Pablo era incansable en la obra misionera. Y eso estudiaremos hoy. El tema se titula Éfeso. Mis hermanos, bienvenidos al programa. Hoy seguiremos estudiando los Hechos de los Apóstoles, en su tercer viaje misionero de Pablo, y veremos una realidad en la cual hasta el día de hoy podemos observar en casi todo el mundo. El tema tiene dos hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero se llama idolatría y el segundo, alboroto por la diosa Diana. Así que quédate con nosotros de principio a fin, porque la primera interrogante dice lo siguiente: ¿qué les preguntó Pablo a los hombres que encontró al regresar a Éfeso? ¿Qué respondieron y qué profunda experiencia hicieron? Dice la pregunta número 1. Vamos a estudiar en esta oportunidad el capítulo 19, siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice la palabra de Dios. Pablo estaba de vuelta a Éfeso. Recordemos que en su segundo viaje, Pablo solamente estuvo de paso en ese lugar. Sin embargo, dejó allí a un grupo de creyentes y con ellos a Aquila y a su esposa Priscila como responsables de la iglesia. Pablo hizo una visita breve allí y luego fue a Antioquía, ciudad donde había trabajado. Luego fue a Asia Menor y en orden visitaba a las iglesias que había instituido. Mientras Pablo llegaba a Éfeso, Apolo se encontraba predicando en Corinto. En aquel tiempo, Asia Menor era una provincia romana y su capital era Éfeso. Éfeso era un gran centro comercial. Su puerto estaba repleto de barcos y en sus calles tú podías encontrar gente de todos los países. Entonces era un lugar extraordinario para predicar la palabra de Dios. Mira, aquellos judíos que fueron esparcidos
ya conocían la venida del Mesías, pero ¿cómo lo sabían? Ellos conocían el advenimiento a través de Juan Bautista. Lo que pasaba era que por motivo de las fiestas anuales de Israel, muchos llegaban a Jerusalén y visitaban a Juan Bautista a orillas del río Jordán y escuchaban sus prédicas, ¿no es cierto? Entonces, fue allí donde recibieron las buenas nuevas de Jesús y se bautizaron en arrepentimiento como lo pedía Juan. Y esas buenas nuevas las llevaron a todas partes del mundo. Por tanto, fue precisamente esas noticias que abrieron el terreno para la predicación de los apóstoles. ¿Qué pasó cuando llegó Pablo a Éfeso? Leamos nuevamente Hechos, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿De quiénes eran discípulos estos varones? Eran de Juan Bautista, ¿cierto? Pablo encontró a dos hermanos que, al igual que Apolos, fueron discípulos de Juan. Entonces, ellos fueron algunos de los que escucharon las noticias de la venida de Jesús. Claro, ellos no tenían la misma capacidad intelectual que sí tenía Apolos, pero trataban de entender el mensaje que habían recibido. Solo que, aunque escucharon hablar de Jesús, estos hermanos no habían sido instruidos en la misión del Espíritu Santo. ¿Qué les preguntó el apóstol? Aquí se produce un diálogo, ¿cierto? ¿Qué preguntó Pablo? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó el apóstol. Bueno, hemos recibido el bautismo de Juan, respondieron ellos. Entonces Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él. Es decir, en Jesús, dice Hechos capítulo 19, versículos del 2 al 4 de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Es un importante diálogo, ¿no es cierto? Pablo habla del bautismo. Que el bautismo es la confesión pública de que seguimos a Jesús y se lleva a cabo por medio de la inmersión corporal total en el agua. Entonces, ¿por qué debían bautizarse de nuevo? Y vaya que esta pregunta también se la hace constantemente los hermanos en la iglesia. Si ellos ya estaban bautizados, ¿por qué bautizarse de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque ellos no conocían al Espíritu Santo. Tampoco conocían a Jesús. Es por eso que dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Quizás Juan les hablaba del Mesías, pero no les mencionó el nombre de Jesús. Entonces, al desconocer mucha de la doctrina de Jesús y también al desconocer al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, debían bautizarse de nuevo, ¿no es cierto? El libro Principios de Fe de nuestra iglesia dice que el bautismo será repetido cuando por primera vez no ha sido hecho en conformidad con la regla bíblica. O si alguien recibió el bautismo en estado de ignorancia. Eso dice Principios de Fe. Ellos, si bien conocían la doctrina de Juan Bautista, no conocían las enseñanzas de Cristo. Entonces, era necesario renovar los votos con Jesús mediante el bautismo. Luego de este diálogo, el apóstol les habló del Señor Jesucristo, de su vida, su ministerio, su muerte vergonzosa en la cruz. Pablo también les explicó que Cristo rompió las barreras de la tumba y se levantó triunfante de la muerte y ascendió al cielo. El apóstol le dio a conocer la orden que Jesús le dio a sus apóstoles
les dio a sus discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. ¿Qué más les dijo el apóstol Pablo a estos discípulos de Juan? El apóstol les habló de la promesa del Espíritu Santo y su cumplimiento en el Pentecostés, con cuyo poder se realizarían grandes señales y prodigios. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen, dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Mientras Pablo predicaba, ellos estaban muy interesados, maravillados y gozosos, y aceptaban el mensaje y adquirieron la experiencia que los habilitó para salir como obreros a la obra del Señor. Entonces, luego de las enseñanzas, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice Hechos capítulo 19, versículos del 5 al 7. Cristo ha instituido el bautismo como la señal de entrada en su reino espiritual. Y el rito del bautismo simboliza la sepultura y la resurrección de Jesús, así como la sepultura del viejo hombre y la resurrección a nueva vida en Cristo, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Entonces mira, cuando alguien viene a la iglesia, debe bautizarse de nuevo, porque desconoce alguna doctrina. Pueda que el hermano o la hermana no conozca la doctrina de la Reforma Pro Salud o la verdad del sábado, por ejemplo. Entonces, es necesario bautizarse de nuevo, como lo dice la palabra del Señor. Estos hermanos por fe aceptaron la verdad del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y le recibieron como su Salvador personal. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron, además del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, y hablaron otros idiomas para profetizar. Es decir, recibieron el don de lenguas. De esta manera pudieron trabajar como misioneros en Éfeso y las ciudades vecinas para salir a proclamar el evangelio en Asia Menor, ¿no es cierto? Entonces, mira, después del bautismo, Pablo predicaba en la sinagoga con mucha valentía durante 3 meses, enseñando y absolviendo preguntas acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Solo que algunos se negaban rotundamente a creer y ante la congregación blasfemaban contra Jesús. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En vista de ese rechazo, se alejó de ellos y formó un grupo nuevo con los discípulos que recién había bautizado. El Espíritu Santo estaba con Pablo y hacía milagros extraordinarios por medio de él, al punto que a los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos, como dice Hechos capítulo 19, versículo 12. Había mucha fe en ese lugar. Nunca antes se había visto en Éfeso estas manifestaciones del poder sobrenatural de Dios, y que ningún prestigioso encanto de los hechiceros podía imitar. Los paños y delantales eran piezas de ropa que usaba el apóstol Pablo cuando fabricaba tiendas, y los estudios dicen que los usaba para limpiarse el sudor, y por lo general se colocaban firmemente alrededor de la cabeza, y el delantal se llevaba amarrado a la cintura. Claro que los pañuelos o delantales pues no tenían poder para curar, sino que Dios quería sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios para demostrar que Él es el único Dios.
todos los milagros eran hechos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta demostración milagrosa, mis queridos hermanos, era para que la gente se diera cuenta que sus dioses eran falsos y los magos adoradores de la diosa Diana no podían hacer tales milagros. Dios exaltaba a su siervo Pablo y por su intermedio mostraba su gran poder. Entonces, mi hermano, Pablo se encontraba en una ciudad pagana, en donde muchos se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad, y no se dieron a la demostración que el Espíritu Santo hacía por medio de Pablo. Hoy en el mundo sucede lo mismo, ¿no es cierto? Muchos, a pesar de las evidencias que muestran que la segunda venida de Cristo está muy cerca, se rehúsan a creer y van tras las estatuas que no ven, ni escuchan, ni caminan, tampoco piensan. Pablo y los 12 discípulos que había bautizado continuaban trabajando con valentía y con mucho ánimo en la obra del Señor. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? ¿Qué les preguntó Pablo a los hombres que encontró al regresar a Éfeso? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué respondieron? ¿Y qué profunda experiencia hicieron? Ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Luego de ser bautizados recibieron el poder del Espíritu Santo y el don de lenguas. Pregunta número 2. La pregunta 2 tiene subtítulo, que es idolatría. ¿Cuál fue el motivo detrás de los esfuerzos de los hijos del sacerdote judío, Esceva, para expulsar los malos espíritus de un hombre poseído por un demonio? ¿Qué pasó con Simón? ¿Qué quería comprar por una suma de dinero como los hijos del sacerdote? A ver, sigamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 14 al 16. También vamos a estudiar el capítulo 8, versículos del 9 al 11, 18 y 19. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. A ver, ¿qué es la idolatría? El subtema dice idolatría. La idolatría es el culto a los ídolos. Es la costumbre pagana de fabricar estatuas o hacer imágenes con el fin de adorarlas o tenerlas por dioses para confiar en ellos. Claro, la idolatría es también adorar al dinero, a un carro, a un celular, a un famoso. El diccionario bíblico adventista dice que idolatría es también practicar la glotonería, es practicar la codicia. Es decir, es algo que impide que nuestro corazón se entregue a Dios. Incluso, mis hermanos, cada uno de nosotros podemos ser ídolos, tanto para otros como para nosotros mismos. Ahora, la adoración significa rendir culto, significa reverenciar o venerar a un ser o un objeto que se considera divino. ¿Qué dijo el Señor al respecto en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fue la idolatría un pecado frecuente en Israel. Ahora, yendo a los versos, Pablo hacía muchos milagros en el nombre de Cristo. Pablo curaba enfermos y expulsaba demonios en el nombre del Señor. Solo que cuando el diablo observaba que en el nombre de Jesús se hacían muchos milagros, él no se quedó atrás y trataba de hacer creer que sus súbditos, los hechiceros, también hacían milagros en el nombre de Cristo. Allí en Éfeso vivían algunos judíos que usaban el nombre de Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus y tomaban el nombre de Dios para hacerlo. ¿Qué decían estos hombres a los espíritus? Por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Dice Hechos capítulo 19, versículo 13. Estos judíos idólatras que trabajaban para el diablo y mentían para ganar dinero, eran judíos, conocían la ley de Dios, pero se estaban rebelando contra Dios. Usted sabe, mi hermano y hermana, que los judíos estaban prohibidos de practicar la hechicería. También nosotros estamos prohibidos de hacerlo, ¿no es cierto? La hechicería fue prohibida por la ley de Moisés, bajo pena de muerte inclusive. ¿Cómo lo sabemos? Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 dice: nadie entre los suyos deberá practicar la adivinación, agorería o hechicería. Y Éxodo capítulo 22, versículo 18 dice: no dejes con vida a ninguna hechicera. Solo que ellos no obedecían esta orden, ya se habían rebelado, ¿no es cierto? Y obtenían ganancias extraordinarias con el poder satánico. Dos casos nos presentan los versos de esta lección. El primer caso sucedió durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Eso fue durante el tercer viaje misionero, en la cual los hijos del judío, jefes de los sacerdotes, hallaron a un hombre poseído por un demonio y quisieron practicar la fórmula de Pablo, echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 19, versículo 14 dice: habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Muchos de estos judíos hechiceros eran instrumentos del diablo, que quisieron imitar a Pablo. Ellos intentaron imitar lo que creyeron que era la fórmula de Pablo para el éxito. Claro, el único objetivo era destruir la obra de Dios, ¿no es cierto?, que estaba haciendo a través de el apóstol Pablo. Con estos actos, la gente permanecía confundida, porque no sabía si en verdad estos hombres hablaban o no en el nombre de Jesús. Estos exorcistas y engañadores pensaron que invocando solamente el nombre del Señor también expulsarían a los demonios de las personas de Éfeso, pero se equivocaron. Sin embargo, Pablo había sido bendecido con el don para expulsar demonios en el nombre de Jesús y vivía sometido a él en ayuno y oración, tal cual lo había dicho Jesús. Pero este género no sale sino con ayuno y oración, dice Mateo capítulo 17, versículo 21. ¿Y qué hacían estos judíos que utilizaban la magia? No hacían nada, ¿no es cierto? Ni siquiera tenían una relación con el Señor Jesucristo. Mucho menos oraban y ayunaban. Entonces no tenían ningún don para poder hacer milagros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo el demonio? Hechos capítulo 19, versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quiénes sois? El demonio se rebeló contra los hechiceros. Y algo importante que debemos tener en cuenta es que los demonios conocen muy bien a los siervos de Dios
Y pon atención aquí. Los espíritus malos saben quiénes son sus enemigos. Y él mismo dice que los conoce. En este caso, sus enemigos eran Jesús y Pablo. Sin embargo, ellos no pierden su tiempo en conocer a aquellos que no representan una amenaza, ¿no es cierto?, para ellos mismos. En este caso eran los 7 hijos de Seba. Como ellos no vivían en comunión con Dios, pues no representaban amenaza para los demonios. Es por eso que dijo, ¿ustedes quiénes son? Ahora, Pablo era un soldado de avanzada y luchaba con mucha valentía y con mucha fe ante el paganismo de Éfeso, mientras que los judíos exorcistas fracasaron debido a su falta de relación personal con Cristo. Ellos solamente sabían que Jesús era el Dios de Pablo, pero no aceptaban la salvación por medio del Redentor, ni se arrepentían. Es como hoy, mis hermanos. Muchos dicen conocer a Jesús, porque bueno, escuchan a algunos hablar de él, pero en realidad no lo conocen. Entonces, fíjate, el Señor toma incluso hasta los demonios para hacer su voluntad. Los demonios estaban desmintiendo lo dicho por los hechiceros. Es como que el espíritu malo les hubiera dicho a los hijos de Seba, no mientan, señores, ustedes me pertenecen, ustedes no hablan en el nombre de Jesús. Es por eso que decía, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Dios castigó el uso del nombre de Jesús por estos hombres. Estos judíos vagabundos eran simuladores. ¿Te das cuenta cómo es el actuar del diablo? ¿Qué hizo luego el demonio con los hechiceros? Como estos judíos no se habían arrepentido, no se habían convertido, no tenían ninguna relación con Dios, no tenían fe en Dios, y pues el Espíritu Santo no los protegía, tampoco los protegían los ángeles. Es que para que Dios nos proteja, mis hermanos, y nos libre de todo mal, tenemos que vivir con Jesús. Tenemos que creer en Dios, tenemos que aceptar a Dios y vivir como Dios quiere. Acuérdate de lo que le preguntó el Señor a Satanás cuando fue al cielo. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le dijo el Señor. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Acaso no están bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? Así lo escribe Job capítulo 1, versículos 8 y 10. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos protege cuando le somos fieles? Entonces, el hombre endemoniado se abalanzó sobre ellos y comenzó a golpearlos. La paliza fue terrible, al punto que tuvieron que escapar rápidamente y totalmente desnudos y heridos. Mientras esto sucedía, los efesios miraban y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos creyentes en Cristo testificaban de este hecho, hacían la obra de Cristo y traían a las almas que se convertían al Señor. ¿Y cuál es el segundo caso? El segundo caso, pagano, idólatra, sucedió durante el ministerio de Felipe el evangelista. Felipe el diácono, ¿no es cierto? Esto sucedió en Samaria durante la dispersión. Este caso lo cuenta Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cristo ya había avergonzado a los hijos de Seba, y ahora haría lo mismo con Simón. En Samaria Felipe tenía mucho éxito. Felipe curaba a los cojos, a los paralíticos, y expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Estos demonios salían gritando. Sin embargo, el espiritista Simón también quiso hacer lo mismo que hicieron los hijos de Seba.
Simón era un hombre mentiroso que mentía diciendo que tenía el poder de Dios y a muchos engañaba con sus trucos de magia. Y claro, la gente le creía, ¿no es cierto? Simón tenía un poco de fama y era respetado y exaltado por la gente, que al ver sus trucos de magia decía, este es el gran poder de Dios. Es decir, se aprovechaba de la ignorancia y las supersticiones de los efesios. Es como hoy. Si ves el actuar de un pitonizo o de un brujo o de alguien que lea las cartas o el horóscopo, ¿qué dicen? Dicen que lo hacen en el nombre de Dios. Muchos le creen y están atentos a sus mensajes. ¿Te das cuenta? Los efesios fueron engañados que Simón tenía un poder espiritual que venía de Dios. Sin embargo, eso era una gran mentira. Este Simón era un tremendo idólatra. Entonces, cuando vio a Felipe, que hacía grandes milagros con el poder de Dios, tuvo envidia de él y pensó que podía comprar ese poder. ¿Qué hizo este mago? Creyó en Jesús, pero su fe era falsa. Claro, no lo dice la Biblia, pero sus actos posteriores lo van a corroborar, porque tenía un plan personal. Y ante el éxito de Felipe en Samaria, tuvieron que viajar Pedro y Juan desde Jerusalén. Y mientras Simón estaba atento a los milagros que hacía Pedro mediante la imposición de las manos en el nombre de Jesús, Simón lo tentaría y quiso sobornarlo para que le diera poder. ¿Qué dice Hechos capítulo 8, versículos del 18 al 19? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre pensaba en su negocio antes que hacer la voluntad del Señor. Simón estaba impresionado al observar que cuando Pedro y Juan ponían las manos en los samaritanos y oraba por ellos, algo sucedía. Por tanto, él también quería hacer lo mismo. Es decir, era egoísta y envidioso. Simón pensó que el Espíritu Santo era un poder que se podía negociar y quería controlar a la tercera persona de la deidad. Simón pensaba que podía utilizar al Espíritu Santo como a él le pareciera, ¿te das cuenta? O sea, quería someterlo a sus caprichos mundanos para obtener poder espiritual. Sin embargo, Pedro fue tajante. Pedro con firmeza le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Dice Hechos capítulo 8, versículo del 20 al 22. Mis hermanos y hermanas, muchas veces podemos pensar que cuando venimos a Dios, podemos hacer lo que a nosotros nos plazca y consideramos a las cosas de Dios como algo que nosotros podemos manipular. Sin embargo, Dios es Dios y sus cosas son sagradas. Y cuando actuamos de mala manera, sin duda que encontraremos una respuesta firme de parte del Señor. ¿Sabes, mi querido amigo? No todo en la vida se puede comprar. La fe no se compra. El cambio de carácter tampoco se compra. Para obtener la fe y el carácter se requiere hacer tres cosas: creer, aceptar y vivir con Cristo. Estos varones querían tener poder para hacer milagros e impartir el Espíritu Santo, al punto de pagar si era necesario. Ellos nunca vieron a Jesús, pero su fe era falsa. Estos hombres evidenciaban un problema mayor y profundo todavía, y tenían que reflexionar mucho, tenían que arrepentirse, tenían que nacer de nuevo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis hermanos? ¿Cuál fue el motivo detrás de los esfuerzos de los hijos del sacerdote judío Esceva para expulsar los malos espíritus de un hombre poseído por un demonio? Imitar a Pablo, expulsando demonios en el nombre de Jesús, sin tener ninguna relación de fe con el Señor. ¿Qué pasó con Simón? Simón era un mago que engañaba a los efesios, haciéndolos creer que tenía el poder de Dios. ¿Qué quería comprar por una suma de dinero como los hijos del sacerdote? Era el Espíritu Santo.
Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 19 que lleva por título Éfeso. Y el subtema dice idolatría. ¿A qué fueron movidos otros creyentes al ver lo sucedido a los hijos de Esceva? Estudiaremos Hechos, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, dice la palabra del Señor. Los hijos de Esceva habían sido avergonzados por el poder de Dios. El esfuerzo de estos muchachos por tratar de imitar los milagros de Pablo se volvió en su contra, causándoles una tremenda humillación pública, heridas y una situación vergonzosa. Y estos actos pecaminosos revelaron además que muchos de los judíos que se habían convertido al cristianismo aún no habían renunciado totalmente a sus supersticiones, a sus tradiciones, a sus costumbres. Por tanto, algunos seguían practicando la brujería, la magia, el espiritismo. Sin embargo, la paliza a los hijos del jefe de los sacerdotes judíos puso en alerta a los demás, que se arrepintieron, confesaron sus pecados y comenzaron a honrar el nombre de Cristo. No te olvides que Éfeso era una gran ciudad y todos sus habitantes se enteraron de lo ocurrido y tuvieron temor. Es decir, el poder de Dios a través de Pablo sacudió los fundamentos de la sociedad de Éfeso. Es por eso que los versos dicen, de Hechos capítulo 19, versículos 17 y 18, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero, ¿quién no tendría temor con tremendas señales que Dios daba a través de su siervo Pablo? Creo que no había ninguno que no temiera, ¿no es cierto? Esto hace recordar el caso de Ananías y Zafira, quienes después de mentir al Espíritu Santo se llenaron de temor. Ese día, el evangelio predicado por Pablo triunfó maravillosamente contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, como lo indica Efesios capítulo 6, versículo 12. Los efesios observaron la victoria de la luz sobre las tinieblas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, escribió Isaías capítulo 1, versículo 18. Entonces, mira, los efesios creían como muchos lo hacen hoy. Estaban convencidos de sus pecados y la verdad del cristianismo. Habían creído en que Jesús murió por nuestros pecados. Quizás hasta lo habían aceptado como su Salvador, pero no vivían con Cristo. Tampoco vivían de acuerdo a su voluntad. Es decir, que no hubo una verdadera conversión. Entonces, luego de lo sucedido, meditaron y se arrepintieron de verdad y comenzaron a vivir como Dios quiere, en obediencia, en fidelidad. Es decir, que se pusieron a cuentas con Dios. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermano? ¿A qué fueron movidos otros creyentes al ver lo sucedido a los hijos de Esceva? Al arrepentimiento y a la conversión. Pregunta número 4. ¿Qué decisión tomaron algunas personas? ¿Por qué hicieron esto? Seguimos estudiando Hechos capítulo 19, versículos 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. A ver, el suceso de los hijos de Seba, del judío jefe de los sacerdotes, no solamente sirvió como testimonio y advertencia para otros judíos, sino también para muchos otros hechiceros que escucharon el mensaje de Pablo. Entonces, mientras el apóstol y su equipo trabajaba, el Espíritu Santo obraba en los corazones de la gente, convenciéndolos de su pecado, y muchos reconocieron y confesaron sus pecados.
Estos practicantes de la magia habían invertido enormes cantidades de dinero en los libros de magia. Estos libros eran en sí pactos con el diablo o tratados sobre adivinación. La hermana White dice que contenían reglas y formas de comunicarse con los malos espíritus. Eran los reglamentos del culto de Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información. El valor de los pergaminos consistía en fórmulas mágicas, en secretos de cómo obrar la magia para bendecir o maldecir, en toda clase de encantos o poción de amor. Contenían símbolos y frases mágicas que se llevaban como amuletos para protegerse, según ellos, de los espíritus. Entonces, con estas malas prácticas ganaban inmensas cantidades de dinero. No dice la Biblia cuáles eran las piezas de plata, pero quizás fueron dracmas o denarios. Leamos nuevamente los versos y pon atención al costo de estos libros. Hechos capítulo 19, versículos 19 y 20 de la Nueva Versión Internacional dice: un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder. La Nueva Biblia de las Américas dice que las 50,000 monedas de plata equivalían a 180 kilos de plata. Ahora, si lo valorizamos en dólares actuales, ¿de cuánto dinero estamos hablando? El kilo de plata cuesta $797 y multiplicado por los 180 kilos, estamos hablando de $143,460, que es una inmensa cantidad de dinero, ¿no es cierto? Ahora, la decisión tomada de quemar los libros era lo correcto. Es que cuando venimos a Jesús, tenemos que deshacernos de todo lo que pueda convertirse en tropiezo durante nuestra vida espiritual. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no quemaban esas cosas? Con el tiempo, el diablo los hubiera tentado a pecar en lo mismo. Es por eso la importancia de deshacernos de toda cosa que nos pueda ser tropiezo en la vida con Jesús. El quemar los libros era señal de una verdadera conversión, ¿no es cierto? La conversión es estar ciego, pero abrir los ojos y ver la vida de una manera diferente. Es ver la vida como Dios quiere. Es amar lo que antes de venir a Cristo odiabas y odiar lo que antes de venir a Cristo amabas. Por ejemplo, estos hombres antes de venir a Jesús amaban la magia, amaban la brujería, ¿no es cierto? Pero luego que vinieron a Cristo, la aborrecieron y quemaron hasta los libros porque ya no les gustaba. Entonces la conversión es transformar la mente, las emociones, y es ponernos en armonía con Dios, como le escribe Ezequiel capítulo 36, versículo 26. La conversión entonces es morir al viejo hombre para dar paso al nuevo hombre. No te olvides que el cambio es todos los días, mientras que abrir los ojos es mirar a Jesús. Ejemplo, si estos magos antes odiaban a los cristianos, después de convertidos fueron siervos de Dios. O si antes odiaban a Pablo y a la Biblia, después querían escucharlos para aprender la palabra de Dios. Los magos, mis hermanos, pasaron de ser hechiceros a cristianos obedientes, de perseguidores de Jesús a defensores del Evangelio, de ser llamados siervos del diablo a ser llamados siervos de Cristo. Era por la magia que ofendieron a Dios y pusieron en peligro sus propias almas. Y fue contra la magia que después sintieron indignación y de esa manera evidenciaron su verdadera conversión. Entonces, fíjate, estos hombres que practicaban la magia renunciaron al reino de las tinieblas para destruir su poder maligno. Ellos no dudaron en destruir sus libros. De esa manera la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. ¿Te das cuenta cómo es el cambio que produce Dios en nuestras vidas? Mi querido hermano y hermana,
jamás puede haber una vida cristiana genuina sin la obra del Espíritu Santo. Estas personas, además de entender que vivían en pecado, comprendieron que si no quemaban esos pergaminos, estos quedarían como tentación en el camino de otros. Y eso no era correcto para ellos. En estos tiempos, esa práctica se llama espiritismo moderno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de estos hermanos? El ejemplo es que tenemos que deshacernos de todo lo que pueda significar tropiezo en nuestra vida cristiana. Libros, revistas, imágenes, archivos de computadora, estatuas, amuletos, juegos, música del mundo, películas. Todo debe ser destruido. No importa cuánto haya costado. En el mundo de hoy hay cantidad de libros y revistas que deben ser quemadas porque promueven abiertamente el satanismo. Libros de astrología o del horóscopo, los amuletos, los talismanes, etc. Mis amigos, el satanismo controla fuertemente e influye sobre todo en la música y en las películas, tanto de la televisión como del cine. Ahora, el Señor es todopoderoso, ¿no es cierto? Él lo puede todo y puede restaurar hasta el pecador más vil. Podemos ser los peores pecadores del mundo. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y cambia hasta el corazón más rebelde y lo transforma en su siervo. Dios, mis queridos amigos, no admite a la persona por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser por su gracia. Podemos ser unos grandes borrachos, drogadictos, ladrones, hechiceros, adúlteros, ateos, etc. Pero si tenemos un encuentro con Jesús, seremos sus instrumentos y nos convertiremos en agentes de evangelización. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? ¿Qué decisión tomaron algunas personas? Juntaron sus libros de hechicería en un montón y los quemaron delante de todos. ¿Por qué hicieron esto? Porque se dieron cuenta que estaban viviendo en oscuridad. Y si no quemaban los libros, hubieran colocado la tentación en el camino de otros. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo que dice Alboroto por la diosa Diana. ¿Qué alboroto provocaron los adoradores de Diana, la diosa de los Efesios? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, dicen los versos. A ver, con la decisión drástica de estos hermanos de quemar todo lo que consideraron tropiezo, se perjudicó a los artesanos que fabricaban objetos con la figura de la diosa pagana Artemisa o Diana para idolatrarlos. Uno de los artesanos era un tal Demetrio. Demetrio obtenía grandes ganancias y vivía cómodamente en Éfeso a costa de la idolatría. Pero después de ver que el negocio mermaba por el avance del Evangelio de Cristo, estaba muy molesto. Pablo nos ha malogrado el negocio, dijo. En verdad que Pablo había combatido gran parte de la idolatría de Éfeso y la gente ya no compraba esos objetos porque se dieron cuenta que estaban pecando. Entonces, Demetrio se puso iracundo. ¿Qué dicen los versos? De Hechos capítulo 19, versículos 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices.
El camino que mencionan los versos es Cristo, ¿no es cierto? Y el disturbio era en protesta de Pablo, porque estaba erradicando la idolatría. Durante más de 3 años fue Éfeso el centro de la obra de Pablo. Y desde Éfeso el evangelio se había extendido por toda la provincia de Asia, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Artemisa era la patrona de Éfeso. Era una figura de mujer que en la parte inferior estaba envuelta como una momia. El ídolo estaba cubierto con senos, simbolizando la fertilidad. La leyenda dice que era hija de Zeus y Leto, y la hermana melliza de Apolo, mientras que su templo estaba construido con 127 columnas. Artemisa era considerada la diosa de la luna. Se creía que tenía el poder de controlar la luz de la luna. Se consideraba protectora de los animales y la naturaleza. Se consideraba guardiana de las mujeres y las jóvenes, y se le invocaba para pedir protección y ayuda durante el parto y otras situaciones delicadas. Entonces, a esta diosa pagana adoraban los efesios. ¿Y cómo sustentaba, cómo argumentaba Demetrio su revolución? Hechos capítulo 19, versículos 25 y 26 dice: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Los efesios sabían que Artemisa era una diosa pagana. Por tanto, adorarla era caer en pecado. Ellos ya sabían que estos ídolos tenían boca, pero no hablaban, ojos, pero no veían, orejas, pero no escuchaban, y narices que no olían, manos que no tocaban, y pies que no caminaban, como lo registra Salmo capítulo 115, versículos del 5 al 7. Eso era lo que predicaba Pablo, y eso fue lo que creyó la gente de Éfeso. Y claro, el único Dios a quien predicaba Pablo era Cristo, que demostraba su poder por medio del apóstol. Entonces, debido a la erradicación de la idolatría, Demetrio pues tenía miedo de perder su potencial negocio. Demetrio y los demás artesanos se habían enriquecido fabricando y vendiendo objetos a quienes la gente le rendía culto y las adoraban. En el mundo de hoy, los artesanos hacen lo mismo y fabrican estatuas, templecillos y engañan también a la gente diciendo que son objetos sagrados. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombre, dice Salmos capítulo 135, versículo 15. ¿Qué más dijo este artesano idólatra? Hechos capítulo 19, versículo 27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, Demetrio sustentó 2 cosas por las cuales se debía castigar a Pablo. Primero, el interés material, es decir, el negocio podía desaparecer. Y segundo, la religión. Pablo podía hacer que los efesios abandonaran el culto a Artemisa. Pablo, mis hermanos, no hacía mal a nadie, como para cerrar el templo de Artemisa o de Diana. El apóstol solamente hizo la obra de Dios. Entonces, cuando la gente venía a Jesús y lo aceptaba como su salvador personal, los efesios era obvio que dejaban de adorar a Diana porque sabían que era idolatría, y también dejaban de comprar santuarios asociados con el templo o los templecillos. Ahora ponte a pensar, ¿por qué se dice que la iglesia está dormida? ¿Por qué crees que no hay persecución ahora al pueblo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no hacemos lo que hizo Pablo. O sea que no afectamos la economía de los traficantes de la fe que lucran haciendo este tipo de objetos para idolatrarlos. Entonces, la obra de Cristo debe predicar la verdad. La idolatría es un pecado, ¿no es cierto? Entonces, se debe predicar y afectar la economía, no solo en lo personal, sino también en la comunidad.
Demetrio temía la desaparición de su diosa Artemisa, pero lo que más le preocupaba eran sus elevados ingresos que percibía. Entonces la guerra para Pablo estaba declarada y las protestas contra su ministerio se habían iniciado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué alboroto provocaron los adoradores de Diana, la diosa de los efesios? Se reunieron para iniciar la persecución contra Pablo. Pregunta número 6. Seguimos estudiando alboroto por la diosa Diana. Queriendo encontrar al apóstol Pablo y atacarlo, pero sin lograrlo, ¿a quienes tomaron como rehenes? Demetrio y sus seguidores. Seguimos estudiando Hechos, capítulo 19, pero esta vez vamos a estudiar los versículos 28 y 29. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La persecución estaba por iniciarse. El rebelde Demetrio y sus acompañantes estaban llenos de furia, mientras Pablo ya había pensado abandonar Éfeso para partir a Jerusalén. La movilización con Demetrio a la cabeza arengaba a la diosa Diana. ¡Viva Diana, la diosa de los efesios!, gritaban. Pablo llevaba ya 3 años en esa ciudad y había decidido permanecer allí hasta después del Pentecostés. Solo que esta turba aceleraría su partida. Ahora, la fiesta patronal a Artemisa se celebraba una vez al año y la celebración era especial. Por tanto, llegaba mucha gente de todas partes de la provincia para asistir a un periodo de grandes fiestas llenas de pomposidad y esplendor. Y sabe, mi amigo, esta fiesta pagana en honor a la diosa Artemisa o a la diosa Diana fue adoptada por los romanos como la Asunción de María. ¿Te das cuenta? Los romanos conocían a Artemisa como Diana, y fue a Diana a quien denominaron María. Hechos capítulo 19, versículos 28 y 29 dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Éfeso era famosa por sus supersticiones y su comercio de amuletos, pero a pesar de la idolatría, allí estaban los hermanos anunciando el evangelio y la resurrección de Jesús. Ellos eran pacientes, trabajaron arduamente por amor a Jesús, sin desmayar. La fe por Cristo era tal que esta persecución se convirtió en una gran prueba de fe para los recientes hermanos que habían recibido a Jesús. La hermana Elena G. de White dice que la concurrencia a esa fiesta había decaído mucho, mientras los seguidores de Cristo continuaban aumentando maravillosamente. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo, alertado por los hermanos. ¿Pero qué pasó con Pablo? Alertados los hermanos de lo que estaba por suceder, llevaron a Pablo y lo escondieron de los manifestantes. Pablo estaba cerca del lugar. Es que la noticia corrió rápidamente, al punto que la ciudad se llenó de confusión. Los revoltosos buscaban por todas partes a Pablo, pero no lo pudieron encontrar. Los hermanos de Éfeso lo sacaron rápidamente del lugar, mientras Dios envió a sus ángeles para protegerlo. Es que el tiempo de la muerte del mártir aún no había llegado. Todavía faltaba evangelizar en Roma, ¿no es cierto? ¿A quiénes llevaron presos? Fueron a 2 hermanos con mucha fe. La turba, al no encontrar a Pablo, arrestó a Gayo y Aristarco. Ellos eran macedonios que acompañaban a Pablo. ¿Cómo crees que se sintió Pablo cuando se enteró del arresto de estos hermanos? El apóstol quiso ir al teatro para hablar con los revoltosos. Es decir, que Pablo quería predicarle la verdad. Pero ¿cómo protegió Dios al apóstol? Primero, los discípulos de Cristo se lo prohibieron, que no fuera al teatro.
Solo que los hermanos que lo acompañaban no lo dejaron ni lo abandonaron. Segundo, las autoridades amigas le rogaron que no fuera al teatro. Pablo era muy conocido en Éfeso y era muy estimado por las autoridades, como lo dice el verso 31. Y tercero, surge el escribano para disolver la revuelta. Este varón hizo entrar en razón a la gente. Ahora, la hermana Elena G. de White dice que el rostro de Pablo se mostraba pálido y agobiado. Entonces, al sonido del unísono, muchos efesios llegaron al teatro, y tanto Gayo como Aristarco fueron llevados al teatro para ser juzgados. El teatro se ubicaba junto al templo de Artemisa y tenía una capacidad de 25,000 personas aproximadamente. Este local se había construido para combates de gladiadores con bestias salvajes y también se usó para espectáculos dramáticos. Era un lugar predilecto para reuniones públicas de todo tipo. ¿Qué más dicen los estudios? Los estudios señalan que el teatro de Éfeso era un edificio muy grande. Sus asientos se elevaban en círculos concéntricos. La voz humana no era escuchada por la multitud. Entonces, los actores tenían máscaras que servían como trompetas, parlantes, mientras que debajo de los asientos habían reflectores de sonido. El edificio no tenía techo, pero estaba cubierto con un toldo para protegerlo del resplandor del sol, y todas las funciones eran de día, mientras que al costado habían pórticos a donde se retiraba la gente en tiempo de lluvia. El edificio era ostentoso y era de mármol. Albergaba estatuas de oro, de plata y piedras preciosas. Es allí donde estaban los hermanos para ser juzgados y tener el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Queriendo encontrar al apóstol Pablo y atacarlo, pero sin lograrlo, ¿a quienes tomaron como rehenes? Demetrio y sus seguidores, a Gayo y Aristarco, que eran hermanos de Macedonia. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y seguimos estudiando el subtítulo Alboroto por la diosa Diana. ¿Cómo terminó todo el disturbio? Hechos capítulo 19, versículo del 33 al 41 nos lo va a contar. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones, Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Eso es lo que dijo el escribano. En el teatro todo era confusión. Algunos gritaban una cosa, otros gritaban otra, porque la gente estaba confusa, mientras que la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Es que el diablo trabajaba duro para detener y exterminar la obra de Dios. La cantidad de gente dentro del teatro crecía y ahora vendría la acusación. Y no hubo mejor idea que buscar a un judío que odiaba a Pablo para que argumentara la denuncia. El nombre del orador era Alejandro. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios», dice Hechos capítulo 19, versículo 33. Alejandro era uno de los artesanos, un
candelero, a quien Pablo se refirió más adelante como a uno de los que le había hecho mucho daño. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, así lo dice. Alejandro era un hombre muy hábil y concentró todas sus energías para dirigir la ira de la gente, exclusivamente contra Pablo y sus compañeros. Solo que en lugar de recibir apoyo, lo hicieron a un lado y comenzaron a gritar: ¡Viva Diana! ¡Viva Artemisa, la diosa de los efesios! El griterío era prolongado y solamente pararon cuando se vieron cansados. ¿Qué sucedió luego? Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Dice Hechos capítulo 19, versículos 35 y 36. Fue el secretario quien hizo entrar en razón a los manifestantes. Y como era funcionario de Éfeso, consiguió que le escucharan. El escribano enfrentó a la turba en su propio terreno y le hizo entender que no había motivo para el escándalo. ¿Qué les dijo? Cálmense y piensen bien las cosas. Es decir, la intervención del escribano tuvo 3 momentos. Primero, hizo entrar en razón a la multitud. Segundo, analizó y concluyó que la acusación era una difamación debido a que Pablo no había cometido delito contra la patrona Artemisa. Y tercero, recomendó, si es que había pleito contra Pablo, se debía acudir a las autoridades para solucionar el caso. Y cuarto, le dijo que estos actos podían llegar a ser perjudiciales para ellos. Podían llegar a ser considerados como sedición en contra de Roma. Por eso que Hechos capítulo 19, versículos 37 al 39 dice: porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Hay un dicho que dice: el pez por su boca muere, ¿no es cierto? Demetrio en su acusación había dicho que su trabajo de artesano de fabricar ídolos estaba en peligro. Es decir, el tema con Pablo era por interés personal, no por un interés común. Y eso entendió el magistrado. Entonces, era el interés personal y económico la causa del tumulto de Éfeso. Y eso fue también la causa de muchas de las persecuciones que afrontaron los apóstoles durante su trabajo. El juicio había terminado y Pablo fue declarado persona inocente de todo cargo. Este fallo declaró otro triunfo del cristianismo sobre el error y la superstición. Dios levantó a un gran juez para vindicar a su apóstol y detener a la turba tumultuosa. ¿Cómo crees que recibió Pablo la noticia? Muy contento, lleno de gozo. Su corazón se llenó de gratitud a Dios por conservar su vida y porque el cristianismo no había cobrado mala fama a causa del tumulto de Éfeso. Pero ¿qué mal les dijo el escribano a la turba? Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos capítulo 19, versículos 40 y 41, así lo dice. El escribano dijo: no hay motivo para causar todo este alboroto. Más bien nos pueden acusar ante los jueces de ser cabecillas para alborotar a la gente. Luego les pidió a todos que se marcharan. ¿Qué pasó con Pablo después de terminada la asamblea? Después de todo el suceso, Pablo llamó a los discípulos y los exhortó y aconsejó a seguir firmes en la fe, a no dejarse doblegar por las circunstancias provocadas por el enemigo. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y partió rumbo a Macedonia. Con él fueron los hermanos
de Éfeso, Tíquico y Trófimo. Entonces, mis hermanos, la obra de Pablo en Éfeso había terminado. Su ministerio fue un periodo de mucha labor. El apóstol trabajó incansablemente dentro de muchas pruebas y profunda angustia. Fue una época que enseñaba, que instruía y amonestaba hasta con lágrimas a la gente, casa por casa y también en público. El apóstol trabajó con mucha valentía, enfrentando continuamente a la oposición de los judíos, quienes no perdían la oportunidad para perseguirlo con gran ira. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nada hay que nos haga menguar la fe, tampoco el valor para hablar las cosas verdaderas. Al contrario, podemos estar al borde del abismo. Sin embargo, allí el Espíritu Santo está para socorrernos ante los peligros de la vida. Confiemos, mis hermanos, en Jesús y sigamos el ejemplo del gran apóstol de los gentiles. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo terminó todo el disturbio? El disturbio culminó con la absolución de Pablo de todos los cargos del que lo acusaban. A ver, hablar de idolatría es hablar de muchas cosas, ¿no es cierto? En tiempos de Pablo, la idolatría otorgaba grandes ganancias a los artesanos de Éfeso, tal cual lo es hoy. Pablo luchaba con todas sus fuerzas para derrotar a un mal que se había apoderado de la ciudad. Y gracias a la providencia del Señor, la obra creció enormemente, al punto que muchos efesios que adoraban a Diana o a Artemisa se convirtieron al cristianismo. Éfeso era una ciudad donde proliferaba no solamente la idolatría, sino también la brujería, la hechicería. Pero sabe, en una ocasión los hijos de Seba, al ver que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, quisieron imitarlo. Estos exorcistas y engañadores pensaron que invocando el nombre del Señor también expulsarían a los demonios de las personas de Éfeso, pero se equivocaron. Por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan, decían estos hechiceros. Sin embargo, el demonio que estaba dentro de la persona poseída sabía que ellos no tenían la protección del Espíritu Santo, ni de los ángeles. Entonces, el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Sabes, mi hermano? Mientras no nos convirtamos de verdad y no seamos bautizados por el Espíritu Santo, mientras no estemos con Cristo, no seremos protegidos por el Señor. Es que el diablo conoce a los siervos de Dios y sabe a quienes el Señor protege. Y cuando eso sucede, el maligno pues no te toca, porque Dios te está protegiendo. Dios así lo ordena. Por eso, mi amigo, hay que venir a Jesús en oración y ruego, para que el mal no nos ataque. Y Pablo vivía en oración y ruego, y estaba lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir una vida genuina con Cristo. Entonces, los efesios vivían sumergidos en la idolatría, en donde rendían culto a la diosa Artemisa o a la diosa Diana. Pero aún dentro de esa vida de idolatría, Pablo predicaría valientemente, casa por casa, en público y hasta con lágrimas. Esto dio muy buenos frutos, porque mucha gente se convirtió a Jesús, y eso provocó un alboroto por la diosa Diana. Pero ese alboroto se produjo porque las ventas de los artesanos cayó considerablemente, a raíz de que la gente se convertía a Jesús. Y eso llevó a la ira a los artesanos, que no tuvieron mejor idea que perseguir a Pablo para culparlo de sus bajas ventas. Sin embargo, al no encontrarlo, llevaron a dos hermanos. Ellos eran juzgados en el teatro de Éfeso. Solo que el juez tenía una capacidad impresionante de analizar las cosas y determinó que todo era falsedad. Entonces, hubo triunfo del cristianismo sobre la maldad. Mis hermanos, mientras no actuemos como Pablo, no obtendremos buenos resultados. Sigamos, mis hermanos, predicando,
con valentía y con fervor la palabra de Dios, sabiendo que Cristo está a las puertas. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber sintonizado hasta aquí. Por favor, si tú aún no te has suscrito, te pido que, si es que no sabes cómo hacerlo, pidas ayuda. Y si sabes cómo hacerlo, lo hagas, ¿sí? Porque necesitamos también tu suscripción al programa. Vas a recibir siempre, ya sabes, a mitad de semana, en el horario que hemos coordinado con nuestro Dios, recibirás el programa. Pero necesitamos tu suscripción. También cada vez que lo veas le des like a este video, porque la palabra de Dios, y yo sé que va a trabajar, estará trabajando siempre en tu vida y con todos los tuyos. Gracias a esa comisión especial que Dios ha puesto para que nos escriban, porque eso nos da mucho aliento para seguir adelante. Todo será bien recibido y nos ayudará también para poder seguir creciendo en su palabra. Nos despedimos con una oración. Gracias, amado Dios, por todo lo que haces en nuestra vida. No merecemos nada, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra condición pecaminosa, Señor, apartada de ti. Permite que cada día caigamos delante de tu presencia postrados, buscando, Señor, tu perdón, y que nos ayudes en esta lucha que tenemos diariamente. Siempre te pediré por todos los padres de este programa, Señor. Familia por familia, tú lo sabes, y sabes que en nuestro corazón lo primero que está en la salvación de nuestros hijos, Señor. Acude a nuestro llamado. Que nuestros ojos no vean, Señor, quizás ahora tenemos hijos indiferentes, se apartaron, rechazan. No, Señor, la oración sea más fuerte que todo. Y un día levantaremos las manos y diremos: he aquí, Señor, mis hijos y yo, por quien oré tanto. Dejamos todo en tus manos de amor. Úngenos con tu Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.